Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy les vengo a hablar de mi análisis del partido de Monday Night Football entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns, un equipo de Pittsburgh que termina saliendo con una excelente victoria de este partido de lunes por la noche en la semana 2 de la NFL. Por supuesto les recuerdo suscribirse, dejar su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Los Pittsburgh Steelers concretan una excelente victoria en la segunda semana de la temporada regular de la NFL, en esta ocasión el lunes por la noche, cuando enfrentaron a los Cleveland Browns dirigidos por Kevin Stefanski y Deshaun Watson, un partido que, como es divisional, estuvo acostumbrado a ser bastante parejo y muy peleado de principio a fin. Sin embargo, los Steelers logran salir alzados con la gran victoria, y los dirigidos por Mike Tomlin, que básicamente significa muchísimo la victoria que acaban de conseguir para poner el récord con una derrota y una victoria. Obviamente eso significa muchísimo, no solamente para aumentar la confianza del equipo, sino también para empezar a demostrar que el talento está ahí, y obviamente también logramos notar mejorías muy impactantes, sobre todo del lado defensivo, que tuvo una actuación muy buena. Inclusive se puede decir que tuvieron una actuación bastante dominante por parte de la defensiva de los Steelers. Ahora sí, también les recuerdo que el próximo viernes estaré aquí en Steelcast haciendo la previa del partido entre los Pittsburgh Steelers y los Las Vegas Raiders de Sunday Night Football. También obviamente hay que decir que el día de hoy estaremos aquí analizando y un poco hablando del partido del lunes por la noche, de lo mejor y lo peor entre este partido de Monday Night Football entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns. Y quiero empezar analizando y dando mi opinión sobre lo que fue la actuación ofensiva de los Steelers en este partido ante los Cleveland Browns, una actuación que en términos generales fue bastante limitada y accidentada completamente, porque de principio a fin vimos una ofensiva que, si bien mejoró un poquito, porque no fue lo que vimos la semana pasada, que fue una ofensiva bastante limitada, aún así la mejoría no es para nada algo que sea bastante bueno, porque la realidad es que esta ofensiva sigue siendo mucho más de lo mismo en aspectos sobre todo esquemáticos, que obviamente para mí el principal responsable de que esta ofensiva siga siendo bastante limitada, muy creativa y sobre todo muy básica, muy estándar, es Matt Canada. Y en este partido se volvió a comprobar el aspecto que todos tenemos en mente cuando vemos a la ofensiva de Pittsburgh. Ahora sí, hablar un poco de lo que fue en términos generales la ofensiva, y quiero empezar a hablar precisamente de Kenny Pickett, que para mí, si bien fue una actuación en la cual se ve bastante discreto, que de vez en cuando tuvo buenas jugadas como los pases a George Pickens, que para mí fueron muy buenos pases. Esto te demuestra sobre todo que cuando Kenny Pickett tiene tiempo y sobre todo tiene la comodidad de su línea ofensiva, cuando le ayudan con buenos esquemas, Kenny Pickett puede ser un quarterback que ejecute bastante bien. Y si bien por momentos lució bastante mal, creo que también fue debido a que el esquema ofensivo no le ayudó para nada en el tema de la protección de pase, también en el tema de bloqueos externos. Obviamente vimos que las progresiones como tal de la ofensiva no ayudaban tanto que Kenny Pickett se desenvolviera como él quisiera, porque para mí Kenny Pickett tiene talento, y si bien sigue un poco desafinado, su brazo no está tan preciso como sí ha demostrado que puede estar. Aún así yo considero que eso es mucho más labor un poco del tiempo, que vaya trabajando poco a poco. Sí creo que con semana a semana va a ir mejorando mucho más y va a irse agarrando mucho más confianza, porque obviamente un inicio muy difícil, no estás al 100%, no estás con toda la confianza. Sí creo que conforme pasa el tiempo y las semanas, Kenny Pickett va a ir agarrando mucho más confianza en sí mismo y en sus receptores igualmente. También hablar de que, si bien Kenny Pickett comete errores como esa intercepción, estuvo constantemente presionado, no pudo hacer las jugadas y sobre todo no pudo convertir constantemente en tercera oportunidad, para mí no es más que un problema de esquema. Si bien la gente puede decir que Kenny Pickett no ejecutó bien, porque si bien eso es cierto, por momentos no ejecutó para nada bien, tuvo errores de precisión, errores en los cuales se precipita lanzando pases que no debería lanzar. Sin embargo, para mí el problema no está tanto en la ejecución de Kenny Pickett, que me parece que es un quarterback que puede ejecutar un esquema muy elaborado. Sin embargo, para mí, precisamente hablando del esquema, el problema es eso, la forma en la que se planteó el partido, la forma en la que el playbook y el esquema ofensivo está armado en base a la ofensiva, porque sí me parece que el máximo problema y la máxima limitante, el freno de mano de esta ofensiva, sigue siendo Matt
Canada como coordinador ofensivo, que para mí hace una labor bastante mala en este partido, porque como tal Kenny Pickett no estuvo fuera de la bolsa, lo mantuviste como si fuera un quarterback que tuviera la capacidad de ser un quarterback elite actualmente, porque esta ofensiva que está llevando Matt Canada es una ofensiva que simplemente no le ayuda para nada a Kenny Pickett, apenas estando en su segundo año en la NFL. Simplemente no le pones pases pantalla, no le pones jugadas de play action, que si bien cuando le hiciste esta ofensiva fue cuando más dio frutos, cuando pusiste play action, cuando corriste el balón, esta ofensiva fue cuando mejor se vio, y no entiendo por qué Matt Canada es tan irregular en ese aspecto y es muy repetitivo con las jugadas que manda, es bastante predecible, ya que obviamente anuncia básicamente cuando va a correr el balón y cuando necesitas correr el balón, cuando tienes terceras y cortos, cuando tienes segundas y cortos, lanzas el balón y pones a la ofensiva en situaciones muy malas y sobre todo muy mal manejadas por parte de Matt Canada. Para mí el principal problema, y sigue siendo básicamente el problema de toda la ofensiva, es lo que tiene Matt Canada en el esquema alrededor de Kenny Pickett. Como les repito, para mí Kenny Pickett no tiene un mal partido, obviamente no fue para nada un buen partido, eso sí. Sin embargo, también quiero decir que en mi opinión el máximo problema de que esta ofensiva y sobre todo de que Kenny Pickett no esté desempeñándose al 100% es que el esquema ofensivo no le saca el provecho a las cualidades no solamente del quarterback, sino también de las armas que tiene alrededor de él. Y sí, Matt Canada fue un perdedor completamente de esta ofensiva, que sigue siendo bastante irregular, muy poco contundente, que para mí era la clave para que pudieran tener éxito, ser contundentes, estar constantemente convirtiendo en terceras oportunidades, inclusive también ser eficientes en zona roja. La realidad es que en este partido únicamente por una jugada grande tuviste el éxito de tener un touchdown, porque de ahí en más ni se acercaron a tener participación y sobre todo peligro en zona roja, porque el resto de los puntos básicamente los hizo la defensiva de Pittsburgh. Para mí Matt Canada sigue siendo completamente el freno de mano del talento ofensivo que tiene Pittsburgh en sus armas y sobre todo en su quarterback. Pero para mí no es el único perdedor a la ofensiva de los acereros, porque hay que también hablar de lo que fue las trincheras, específicamente la línea ofensiva, que tuvo una actuación bastante regular. Veo sobre todo una línea que, si bien yo sí creo que el talento está ahí, tienes jugadores que pueden ser muy buenos, sin embargo me parece que están mal preparados, mal coachados, porque sí siento que la ofensiva no tiene la sincronización y la química para poder elaborar un conjunto sólido, porque los nombres están ahí. Sin embargo, si no logras establecer un buen esquema, obviamente no te va a funcionar, y me parece que este está haciendo el caso un poco. Y si bien yo en mi video de la previa del partido dije que para mí era mucho más cuestión del tiempo para que se desarrolle la línea ofensiva, que obviamente también se necesita tiempo para que se desarrolle en general toda la línea ofensiva. Sin embargo, también hay que decir que en esta ocasión vi un partido bastante preocupante, porque para mí el máximo error está siendo en la asignación de bloqueos, en el tema de comunicación dentro de la línea. Obviamente es un problema completamente directamente anclado a lo que es error de química, error de comunicación completamente, que aún no hay el desarrollo entre todos los compañeros, entre toda la química de esta línea para que sean una unidad y que se complementen como tal, como una sola unidad, que no jueguen individualmente, que empiecen a complementarse completamente como un conjunto de 5 jugadores para poder proteger al quarterback y por supuesto para poder empezar ganando y empujar para que el juego terrestre sea efectivo en esta ofensiva, que para mí fue un problema completamente para que ni Najee Harris ni Jaylen Warren pudieran correr, al menos de que ellos no hicieran una jugada espectacular como fue el caso, porque si bien creo que Jaylen Warren tuvo un partidazo, también Najee Harris cuando pudo correr el balón no fue tanto por la línea ofensiva, sino también por las jugadas que pudo sacarse un poco individualmente con el talento y el atleticismo que tiene un corredor como Najee Harris. Obviamente para mí es preocupante un poco lo que estamos viendo de inicio de la línea ofensiva, porque no abre ningún hueco, porque además creo que en el tema de protección de pase se están viendo superados. Sobre todo quiero hablar del centro de la línea. Si bien creo que los extremos están viéndose bastante bien, sobre todo Dan Moore Jr. y Choco Corafor, que si bien han tenido ciertos errores de indisciplina con castigos, pero aún así me parece que el tema de proteger al quarterback y sobre todo también de estar siempre con un nivel bastante sólido, bastante contundente, creo que Dan Moore Jr. y Choco Corafor lo han hecho bastante bien, protegiendo a Kenny Pickett, de Nick Bosa, de Myles Garrett, de Cyrus Smith, lo han hecho muy bien. Sin embargo, por el centro de la línea, desde la semana 1 ya vimos problemas bastante serios con Isaac Seumalo, que me parece que aún no está adaptado para nada a la comunicación y al esquema de esta línea ofensiva, que obviamente se maneja con esquemas muy diferentes al resto de la ofensiva para bloquear como tal. Y también por supuesto quiero hablar de Mason Cole, que me parece que está siendo una pieza bastante frágil y sobre todo una pieza que está haciendo el baluarte para que este equipo no esté progresando por tierra, porque sí creo que Mason Cole está haciendo una
Una actuación bastante pobre de momento a inicio de temporada. Hay que decir que si bien la temporada pasada tuvo muy buena actuación como centro, pero creo que esta temporada ya estamos empezando a ver lo que es su conversión de guardia a centro. Claramente sabemos que no es un centro natural y se está empezando a ver sobre todo en el tema de la velocidad con la cual protege después de lanzar el balón. Me parece que está tantitos segundos fuera, tantitos milisegundos fuera de la jugada, y obviamente esto es muchísimo para enfrentar a un tackle defensivo que estuvo dominando toda la noche como lo es Dalvin Tomlinson, y también estuvimos ahí viendo a jugadores también muy buenos como lo son Elliott, como vimos una línea defensiva en general por el centro del campo que estuvo presionando y sobre todo penetrando una y otra vez los huecos de esta línea ofensiva que dejaron muchísimos, porque como cual vimos como Kenny Pickett estaba sufriendo mucho en protección de pase. También el juego terrestre por el centro, simplemente era casi imposible correr el balón por más bloqueos que tuvieras ahí elaborados con alas cerradas como Darnell Washington. Para mí fue un completo desastre el tema de la línea interior, del tema de la línea ofensiva como tal, porque sí está siendo un problema muy serio anclado lo que es ya el esquema ofensivo, que si de por sí no te está ayudando para nada el esquema ofensivo, con cero creatividad, con cero inercia, con cero versatilidad en esta ofensiva. Ahora imagínate si la línea no te aporta lo que te tiene que aportar, que es solidez y sobre todo bastante trabajo para hacer que el juego terrestre y sobre todo para hacer que tu quarterback esté cómodo, que sabemos que cuando está cómodo logra ser un quarterback que conecta de una manera bastante eficiente. Quiero ver yo eso, mejoré en la línea, y también que en el esquema ofensivo se empiecen a utilizar mucho más variedad de esquemas, de ofensivas. Obviamente tenemos que ver mucho más involucrado a Pat Freiermuth, a Darnell Washington, que básicamente no nos vimos nada en este partido contra Cleveland. Quiero ver que haya mucho más variedad en el tema de la ofensiva de Pittsburgh, porque sí me parece que está bastante limitada. Ahora sí quiero hablar un poco de lo mejor de la ofensiva. Me gustó muchísimo lo que vimos de Jaylen Warren. Es un excelente jugador, tanto por tierra como por aire, inclusive también bloqueando. Es un guerrero como tal, porque siempre está peleando en cada snap, en cada jugada, en cada oportunidad que tiene, hace lo mejor para poder sacar el mayor provecho de sus toques de balón. Me parece que es un jugador que pocos tienen, porque es sumamente directo, muy vertical, muy explosivo. Es un corredor, un jugador que te sirve bastante bien en jugadas de largo yardaje. Me parece que es alguien que puedes involucrar mucho en esos pases pantalla que te puede convertir en jugadas de 10, 15 yardas. Obviamente meterlo mucho más en ese aspecto del juego aéreo, y también por supuesto como un corredor mucho más por el lado externo de la línea, correr y vertical, correr obviamente, hacer jugadas explosivas, porque creo que Jaylen Warren es un jugador que te puede hacer jugadas muy explosivas con su velocidad y sobre todo con la explosividad que tiene como un corredor bastante, ahora sí que pequeño en tamaño, porque sí considero que es un corredor que te puede dar bastantes cosas, y para mí fue un partido bastante decente, sobre todo cuando lo necesitaron. Siempre sacó las jugadas clave, como lo es un Jaylen Warren que tuvo una actuación para mí muy buena. Y de ahí en más también quiero hablar de George Pickens, que fue un receptor que demostró en su oportunidad que tuvo de ser receptor número 1 tras la lesión de Diontae Johnson, que puede ser un receptor número 1, y qué bien lo hizo en realidad. Excelentes rutas, se separó mucho y sobre todo le ganó el duelo a un cornerback muy bueno como Denzel Ward, que me parece que es de los mejores de la NFL, y George Pickens estuvo constantemente retándolo tanto física como por supuesto con la velocidad que tiene. Para mí demuestra que tiene el talento, sobre todo la capacidad de ser un excelente corredor de rutas y también un receptor número 1 natural, porque fue la mejor arma de los Pittsburgh Steelers en este partido, con un touchdown de 70 yardas y también con más de 120 yardas aéreas, que tuvo muy buena conexión con Kenny Pickett, y para mí fue lo mejor de esta ofensiva, porque si bien la ofensiva como tal tuvo una actuación muy discreta, tal vez un 5 de 10 completamente por el esquema ofensivo, lo más destacable y las mejores jugadas las sacó George Pickens conectando con Kenny Pickett, que me parece que conforme transcurre la temporada van a ir mejorando su química y sobre todo su producción. Y ahora quiero pasar a hablar y opinar sobre la actuación tan dominante que tuvo la defensiva de Pittsburgh ante los Cleveland Browns en este lunes por la noche. Una actuación que claramente demuestra lo que yo dije previo al inicio de la temporada, y es que esta unidad debía ser sí o sí, por talento y sobre todo por experiencia, la unidad que más destacara en este equipo, no solamente porque el talento línea por línea es bastante completo, sino también porque la experiencia y sobre todo también la calidad que tienes en esta defensiva es bastante, sobre todo competente para poder ser la unidad que domine y sobre todo que cargue con el equipo, que es lo que pasó básicamente en este partido contra los Cleveland Browns, que es que básicamente la defensiva de principio a fin terminó haciendo las jugadas claves, forzando errores y sobre todo también estando como la unidad que tuvo básicamente el partido resuelto completamente, porque estuvo una y otra vez anotando puntos, porque tuvieron 2 pick six, uno por parte de Alex Highsmith vía intercepción y también otro por TJ Watt en el fumble que forzó Alex Highsmith, que para mí fueron los dos jugadores más valiosos de este partido, tanto TJ Watt como Alex Highsmith, que demuestran por qué yo los ponía como una de las mejores, o si no la mejor dupla de la NFL en el tema de pass rush, en el tema de ser dos edge rushers bastante competentes y sobre todo bastante
muy sólidos, sobre todo muy estelares. Para mí es una dupla que tiene todo para hacer un daño increíble al quarterback rival, y en esta ocasión fue así. Quiero empezar para mí a hablar de lo mejor de esta defensiva, y hablaremos también a hablar un poco de lo que fue algo bastante débil, una debilidad que tiene esta defensiva. Ya hablaré de esto enseguida. Sin embargo, quiero primero hablar de lo mejor de una unidad que claramente destacó muchísimo en este partido. Terminó por ser la unidad que sacó completamente el partido adelante, y para mí la línea defensiva tiene una actuación muy buena, sobre todo presionando al quarterback. Yo les dije en la previa que para mí una clave era presionar a Deshaun Watson, hacer lo que estuviera incómodo, porque sabemos que Deshaun Watson, cuando está incómodo, cuando lo presiones, cuando lo sacas de quicio, cuando lo sacas del partido, suele ser un quarterback que comete bastantes errores, no solamente errores que hablo de intercepciones, de fumbles, sino también errores disciplinados. Obviamente hablamos de que tuvo 2 castigos de 15 yardas que les costaron completamente el partido y la ofensiva a los Cleveland Browns en este partido, porque Deshaun Watson simplemente estuvo una y otra vez presionado, bastante golpeado, estaba muy incómodo, no solamente porque si bien su línea tenía bastantes lesiones, sobre todo la lesión de Jack Conklin como tackle derecho, que hizo que TJ Watt tuviera un partido excepcional completamente, por más que TJ Watt, por cierto, estuvo inclusive siendo cubierto por doble y triple equipo, a veces por el tight end y por el corredor, con lo cual para mí demuestra la calidad de línea que es esta línea defensiva de Pittsburgh al momento de presionar y de intentar mantener incómodo constantemente el quarterback rival. Este fue completamente el caso. Deshaun Watson estaba sacado del partido completamente, no estaba dentro de ninguna manera, cometiendo errores de disciplina, esos castigos que les menciono, y obviamente par de fumbles que les costaron también avances ofensiva, y también además la intercepción en la primera jugada del partido. Para mí fue obviamente una actuación completamente dominante cuando se trata también de presionar y sobre todo de mantener asfixiado e incómodo al rival. Para mí fue una actuación increíble, y obviamente tengo que decir que lo de TJ Watt es verdaderamente brutal. Es un jugador que no se cree a Pittsburgh sin la calidad de edge rusher que es Trent Jordan Watt, un jugadorazo completamente que para mí a esta semana 2, que obviamente es muy precipitado, sin duda se pone como el candidato más grande y más serio para ser el defensivo del año, no solamente porque las capturas que tiene son muy buenas estadísticamente, porque ya tiene 4 en la temporada, 1 en este partido contra Cleveland, sino también por el impacto que tiene en la defensiva. Tiene más de 5 presiones en este partido, estuvo constantemente incomodando, inclusive siendo factor en el juego terrestre. Obviamente tiene un touchdown, termina por ser el jugador clave completamente inclusive de la semana, porque es un jugador defensivo que simplemente tiene un impacto que es brutal. Dudo que alguien en la liga tenga un impacto parecido. Obviamente está Micah Parsons y Nick Bosa, sin embargo creo que Nick Bosa, TJ Watt, perdón, es mucho más de impacto para esta defensiva de Pittsburgh que lo que son los demás defensivos, porque sí creo que esta defensiva sin TJ Watt sufriera muchísimo, y con TJ Watt se nota mucho la diferencia, sobre todo al momento de hacer jugadas, al momento de empezar a hacer jugadas que impacten en el partido directamente, como fue el caso ante Cleveland. También Alex Highsmith, que si bien estuvo un poco desaparecido e irregular, aún así la jugada que tiene del fumble y la captura sobre Deshaun Watson y ganándole a Jedrick Wills, que normalmente lo hacen en esos partidos contra los Browns. Quiero decir que esta dupla es verdaderamente brutal, y tenemos un lujo al tener a 2 jugadores que van a estar al menos 4 años más jugando para Pittsburgh. Y es que TJ Watt y Alex Highsmith no son los únicos que jugaron en esta línea defensiva. También con actuaciones muy destacadas salió a jugar tanto de Marvin Leal, Keanu Binton y Larwin Jobe, que tuvieron impacto sobre todo penetrando y sobre todo también ante el juego terrestre una y otra vez ante una gran línea ofensiva de los Cleveland Browns. Además también quiero hablar y mencionar un poco lo que tenemos que decir del grupo linebackers, un grupo que claramente no es de los mejores de la liga. Sin embargo, para mí tanto Cole Holcomb se le vio mucho mejor que en la semana 1, y también con Alexander, que quiero destacar que estuvo presente básicamente muy grande parte del partido, con excelentes actuaciones, con una actuación que sobre todo ambos linebackers estuvieron involucrados tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Y obviamente esto te da un muy buen indicio de cara a lo que va a ser el progreso y la mejoría, porque aún tienen que demostrar bastante en lo que resta de la temporada. Una dupla que para mí es bastante sólida y puede ayudar sobre todo en el tema del juego terrestre. Ahora sí, también hablando del juego terrestre, me parece que la línea defensiva por ese aspecto sufrió bastante, y me parece que también es una debilidad muy a considerar en esta línea defensiva y en esta defensiva como tal, porque si bien presionan muy bien, tienen muy buena capacidad de reacción, de hacer jugadas como tal, cuando se trata de parar el corredor y sobre todo cuando se trata de cerrar las tacleadas, de no fallar tacleadas, hemos visto que en esta semana y en la semana 1 los cornerbacks, los linebackers y también la línea defensiva han fallado bastantes tacleadas. Me parece que eso se tiene que mejorar sí o sí, y sobre todo en contra del juego terrestre. La semana 1 Christian McCaffrey tuvo par de jugadas grandes, también por supuesto en esta semana tanto Nick Chubb, que lamentablemente por supuesto una lesión que impactó completamente
el partido y obviamente es un jugadorazo como tal y nunca se le desea una lesión a nadie. Para mí es un jugador completamente admirable lo que ha hecho con Cleveland y lamentablemente tiene una lesión muy grave. En verdad no se desea eso para nada contra nadie. Para mí es un jugador que tiene muchísima calidad y obviamente, queramos o no, terminó impactando en el partido. Para mí, obviamente, hablar de esta lesión, pues no voy a hablar mucho porque tampoco hay mucho que decir. Simplemente fue fuerzas completamente a Cleveland y a Nick Chubb y por supuesto termina por ser una lesión de estas, parte del deporte, un deporte de contacto bastante agresivo. Terminas por arriesgarte este tipo de lesiones y lamentablemente le sucedió a Nick Chubb, que terminó siendo un factor para mal en el partido porque Cleveland no pudo beneficiarse de lo que es Nick Chubb como jugador y obviamente esto no se lo deseas a nadie. Obviamente, por supuesto, hay que decir que Nick Chubb esperemos que se recupere al 100% para que regrese con el talento que tiene como un jugadorazo en la NFL. Obviamente también hay que hablar de lo que fue el otro corredor con Ford, que tuvo jugadas grandes. Lamentablemente esta línea defensiva, ahora sí continuando con el partido, no pudo estar al 100%. Para mí la máxima debilidad es el nose tackle, el tackle nariz, que fue simplemente una limitante completamente en este partido. Montrevious Adams se vio muy mal al momento, sobre todo de sellar huecos. Si bien es un tackle nariz muy grande, muy corpulento, muy atlético, cuando se trata de sellar huecos contra corredores explosivos con velocidad que te corren bastante rápido el hueco, Montrevious Adams es un tackle bastante lento, sin mucha movilidad. Me parece que es una debilidad muy interesante que se tiene que cubrir, sobre todo de cara al futuro, porque si no me gusta para nada lo que tenemos en el tackle nariz. Y también por supuesto se notó mucho la baja del capitán Cam Hayward, pero de ahí en más, un poco rescatando lo que fue la línea defensiva. Cuando se trata de presionar, el juego terrestre tiene que ser un aspecto que se tiene que mejorar sí o sí para que esta defensiva pueda por fin dominar al nivel que sí creo que puede dominar. Obviamente tienen que empezar a saber mejorar sobre todo en el tema de tacleos y sobre todo también mejorar en el tema del juego terrestre. De ahí en más, la secundaria para mí fue otra debilidad. Levi Wallace se vio muy quemado. Me parece que está un poco presionado porque claramente tenía que ser el cornerback que tomara el rol de ser el mejor de ese equipo y me parece que no ha estado para nada a la altura. Se le ha visto bastante mal tanto con Brandon Ayuk como por supuesto en el partido del día de ayer contra lo que fue Elijah Moore y Amari Cooper. Me parece que se vio bastante quemado, muy mal en cobertura y me parece que se tiene que hacer cambios por ahí, darle mucho más oportunidad a Joey Porter Jr. y también tienes por ahí, sin ser activado aún, que me parece sorprendente, a Desmond King, que me parece un corner bastante sólido, sobre todo para jugar como slot en lugar de Shannon Sullivan, que también tuvo un par de jugadas bastante claves. Patrick Peterson por otro lado, si bien tuvo también un par de jugadas que no me gustaron mucho, jugó mucho más sólido que la semana 1, no se vio tan mal en este partido, con lo cual me parece que es algo bastante bueno. Cuando no hablas de él es porque tuvo una actuación al menos decente y completa, por lo que para mí esta secundaria, si bien tiene que mejorar, sí creo que conforme pase el tiempo, cuando se empiece a involucrar mucho más a Joey Porter Jr., que cuando jugó lo hizo de maravilla, en par de coberturas muy buenas y sobre todo también se vio que el atleticismo que tiene en cobertura hombre a hombre, para mí Joey Porter Jr. merece sí o sí estar mucho más involucrado en el campo. Como les repito, la defensiva como tal fue completamente el factor diferencial de este partido. Terminó por ser la mejor unidad, no solamente del partido, sino también de cara al futuro. Demostró muchísimo la calidad que tienes en cada línea, las estrellas que tienes, porque Minkah, si bien salió tocadón, esperemos que esté sano porque es un jugador de muchísimo impacto. Lo vimos mucho más involucrado en la caja, tacleando cerca de la caja, en los linebackers, en la zona de los linebackers, estando ahí presente en el juego terrestre. Me gustó mucho cómo se involucró a Watt, a Highsmith, a Minkah Fitzpatrick y por supuesto también a Kwon Alexander, que para mí tuvieron actuaciones muy destacadas a la defensiva. En general una actuación completamente redonda de 10 porque se termina ganando el partido gracias a las actuaciones defensivas y gracias a que se forzaron errores por parte de la gran defensiva y tuvieron una actuación que claramente tenían que sacar, porque este partido, como se los mencioné en la previa, por motivación y sobre todo por coraje y confianza, tenían que ganarlo sí o sí. La defensiva lo supo y salió a jugar completamente. Y básicamente eso fue la segunda semana de los Pittsburgh Steelers. En este caso se van con una excelente victoria que significa oxígeno puro de cara al futuro en esta temporada regular. Un calendario que me parece bastante manejable en las próximas 3-4 semanas, que me parece que pueden ganar inclusive 3 partidos, por lo que puede ser una excelente noticia ganar en la semana 2, una excelente semana. Si bien hay muy buenas cosas como la de la defensiva y un poco lo que fue Josh Pickens en la ofensiva, hay todavía muchísimas cosas por mejorar, sobre todo en el apartado de la ofensiva como tal, en el esquema completo de la ofensiva que sigue siendo muy limitado, y en la defensiva para mí el juego terrestre y la secundaria tienen que aún dar un paso adelante. Aún así se festeja que fue una victoria muy buena y sobre todo contra un rival directo divisional en la conferencia, que seguramente va a ser algo importantísimo de cara al futuro. Una victoria excelente que se festeja completamente y que significa muchísimo de cara al inicio de la temporada regular, ya que muchísimas personas ya estaban dando por perdida lo que era la temporada regular. Ahora sí
Esta fue solo mi opinión. Les comento un poco que estaré ya la siguiente semana analizando no solamente lo que son los partidos de la semana, sino también hablando de Mike Tomlin y su futuro en la franquicia. Ahora sí les recuerdo que también esta es solo mi opinión y me gustaría mucho saber cuál es la de ustedes, los leo en los comentarios. Y hasta aquí este Steelcast, un partido y una semana que claramente le da oxígeno puro de cara al manejo de las próximas semanas de temporada regular a los Steelers. Ya estaremos la siguiente semana aquí en Steelcast analizando el Sunday Night Football que traerá a los Pittsburgh Steelers visitando a los Las Vegas Raiders. También un poco disculparme porque normalmente subo el video en la mañana, sin embargo ahora por temas de que el horario fue en la noche el partido y obviamente en la mañana les recuerdo que yo sigo estudiando, sigo haciendo mis proyectos y todo eso, así que obviamente un poco me tardé en editar y grabar este video. Sin embargo, por supuesto, agradezco que dejen su like, compartan el contenido y obviamente se suscriban al canal. Espero les haya gustado este video, gente, y nos vemos en el siguiente. Adiós.